César, bienvenido. Y yo te hice una pregunta. Cuéntame si estás en Santiago, cuéntame si sé que estás en Chile, pero en especial háblanos un poco de ti y bienvenido a este espacio. Mil gracias por la confianza, por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y sí, actualmente vivo en Santiago de Chile. Digo actualmente porque a pesar de que ahora vivo acá, mi esposa es chilena, mis hijos también, me crié en los Estados Unidos. Me crié en otro país. Incluso nací acá en Chile, pero cuando tenía 6 años, mi papá tomó la decisión arriesgada en ese momento de mudarse a los Estados Unidos. Principalmente porque mi hermano menor, él nació con hidrocefalia y en ese momento, que era como el año 89 acá en Chile, la medicina, los médicos no le daban mucha esperanza de vida a mi hermano. Entonces mi papá en ese momento, queriendo darle una mayor oportunidad a su hijo, agarró a su pequeña familia y hizo una decisión bien arriesgada de mudarse a Utah, a los Estados Unidos, y ahí empezó nuestra vida. La verdad es que después ahora uno ya como adulto mira hacia atrás y dice que igual bueno esa decisión que tomó mi papá porque me permitió obviamente tener una oportunidad de vida distinta. Es lo mismo que hablábamos antes cuando tú me preguntaste dónde aprendí storytelling y me decía en el colegio. A mí a los 6 años en el colegio me empezaron a enseñar storytelling. Y me gustaba tanto, me apasionaba tanto el tema de las historias que ya después a los 11, 12 años empecé a competir y gané la competencia nacional de storytelling en los Estados Unidos a los 11 y 12 años. Y después seguí nomás con las historias como algo que hacía nomás, como algo que yo creía que todos sabían hacer. Y me fui dando cuenta en el camino que el tema de contar historias es una habilidad que sí todos tenemos en términos de lo que hacemos los seres humanos para comunicar, pero que no todos sabemos cómo usarla estratégicamente para lograr influir con nuestras ideas o con nuestros mensajes. Buenísimo y extraordinario el comenzar a conocerte, porque yo creo que de eso se va a tratar también este espacio, aunque sé que tienes muchas cosas interesantes por decir. Carlos, aquí todo el mundo sabe que vienes saliendo de un cliente, que vienes corriendo, que llamaste al Uber, pero como que te dejó mal al final. No, bueno, ya esa excusa ya no la podemos tener. Ya no hay tráfico que valga. Pero bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, amigo mío, qué bueno. Pero mira, son las I04. Yo pensaba que ya estabas todavía dando las instrucciones y todo lo demás, pero ya te vi que ya tienes una conversación largo y tendido con César. Gracias, César, por estar acá. Comenzaron rápido. Tranquilo que lo más emocionante te lo dejé para ti. Solamente César nos ha comunicado un poco de su historia, que está en Santiago. Oye, toda esta historia que hay que admirar también de tu papá tomando esa decisión cuando chico. Y bueno, ya comenzaremos a conocer qué tenemos para más adelante. Así que, Carlos, las cámaras son tuyas. Bienvenido. Yo por acá, súper atento al chat, por cierto. Tus comentarios, tus dudas, todas tus preguntas, yo voy a estar mega atento para recogerlas. Pues qué bueno, amigo mío, gracias. Y bueno, pido disculpas por estos 3 minutos tarde, pero sí, terminó justo la capacitación y rápidamente me monté. Contaba de que todavía estaban dando las instrucciones, pero qué bueno, pues ya César desde la casa y qué bueno. Y efectivamente, amigas y amigos, vamos a hablar de un tema que es realmente fundamental, que es el contar historias. El storytelling que ha sonado tanto. Y qué bueno que tenemos hoy un invitado que viene de el país que parió a Gabriela Mistral, que parió a Pablo Neruda, que generó todo este concepto de la ontología del lenguaje con Echeverría, Olaya y Maturana. Imagínate, tener a un chileno, ¿verdad?, que tiene en su historial estos grandes contadores de historias, estos grandes contadores de cuentos, es algo realmente un privilegio. He tenido también la suerte de estar con César en su podcast. Es un medio que le recomiendo a todos los que nos están siguiendo y que nos acompañan, porque realmente es una fuente de aprendizaje increíble. Así que, mira, César, aquí como tú me has oído a decir algunas veces, okay, algo así como que personas compran personas, creo que me lo has oído. La primera pregunta con que recibimos a nuestros invitados es, oye, César, ¿por qué la gente te tiene que comprar a ti? ¿Qué es no a tu capacitación, no a tu producto, no a tus libros? En específico, ¿por qué la gente
debe comprar primero a César Castro? Y bienvenido. Gracias. Buena pregunta. La verdad es que estas preguntas nosotros no las preparamos de antes, entonces para mí me pega así de una. ¿Por qué comprar a César Castro? Creo que una de las cosas que he tratado de hacer hasta ahora en mi temprana, porque yo tengo 37 años y creo que he ido creando una marca personal y todo, he tratado de ser lo más transparente y lo más honesto posible. Y justamente las historias me han servido para eso, para poder comunicar y generar esa conexión con las personas. Pero si hay algo que he tratado de aprender y cualquier persona que después de esto quiera seguirme en redes sociales y todo, es que soy una persona que trata de agregar valor y de ayudar, porque entiendo que para eso estamos, ¿no? El mundo y quizás, qué bueno que lo pude aprender desde una temprana edad, gracias a mi papá y gente que también he admirado, que al final la vida se trata de entregar y de dejar en otras personas algo de valor. Y creo que a veces estamos tan invertidos en estar buscando cómo me beneficia esto a mí, que nos olvidamos primero en qué es lo que podemos dejar en la vida de otras personas. Y he tratado en mi vida, a veces me he equivocado, pero he tratado de hacerlo de manera consciente, de primero buscar cómo agrego valor y cómo le entrego a la gente mi experiencia, mi conocimiento, mis historias. Y al hacerlo de esa manera, sin a veces ni tener una estrategia de qué me va a generar en términos de negocio, me he ido haciendo crecer como persona primero y también me ha ayudado a que más gente se acerque, porque creo que los seres humanos resonamos y nos conectamos en esa línea de querer dejar algo de valor y recordar que cuando uno ya no esté en este mundo, la gente lo que va a recordar es eso, el valor que dejamos. Y me creo una persona que trata de dejar valor y aportar. Creo que eso es lo más importante cuando todo ya termine. Y quiero decirle a toda la gente que nos acompaña, oye, ya más de casi 250 personas que están aquí ya con nosotros, ¿ok? Lo interesante o sea, lo coherente que es César con lo que acaba de decir, ¿ok? No es como dicen en mi pueblo, esto no está hablando por hablar. Te invito a visitar su cuenta, a seguir su podcast y ver que efectivamente, oye, César no escatima en dar lo que sabe, lo que comenta. En ese podcast que tuvimos, la verdad, fue increíble la cantidad de cosas que yo aprendí. Y imagínate, y yo era el invitado de él. Así que bueno, porque el hombre, la verdad, que comenta y sale y nos aporta mucho valor. César, hay una cosa que nosotros hemos estado trabajando en Consultores NeuroSales en los últimos, yo diría, años, pero ahorita acrecentado con esta situación, que es que ya nos dimos cuenta, y fue un tema de un estudio del cual vamos a hablar, en donde el modelo de ventas relacional con el cual nos ha acostumbrado a que es la forma con la que debemos vender y atender a la gente, ¿ok? Ya no está actualizado, pero incluso no es un problema de desactualización, sino que de los 5 perfiles que se han determinado de tipo de clientes que hay, el gran perdedor es el estilo relacional, el llevarse bien con la gente, tener una cantidad de cosas, y al que ahora está apuntando mucho más el mercado y que los clientes están esperando es el desafiante, es el challenger. En ese sentido, yo estoy convencido, y además lo que hemos trabajado, que este tema del storytelling nos da unas herramientas interesantísimas para ser mucho más desafiantes. Pero antes de entrar en ese detalle de qué nos puedes recomendar a nosotros desde el storytelling para ser más desafiante, oye, cuéntanos, ¿qué es el storytelling? O sea, en su traducción es contar cuentos, pero tú lo has estudiado, tú lo has trabajado, vives de eso. ¿Qué es el storytelling? La definición sí. No, y además, porque tú además no solamente trabajas con el storytelling, sino que lo has migrado, lo has evolucionado a algo que llamas storytelling estratégico. Entonces, veamos esas dos definiciones, el storytelling como tal y el storytelling estratégico. Sí, primero creo que las buenas noticias, para que empecemos acá siempre con buenas noticias, es que todos como seres humanos ya naturalmente contamos historias. Incluso hay estudios que hablan de que alrededor del 70 al 80% de cómo nos comunicamos, de cómo conversamos, es en formato de historia, ¿no? Podrían ser obviamente mejores historias que otras, pero
tiene cierta estructura. Yo, por ejemplo, tengo niños chicos, mellizos de 5 años, y el año pasado, cuando ya empezaron a ir al jardín, lo interesante es que cuando llegan del colegio y llegan del jardín, uno les pregunta, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué te pasó en el colegio? Y los niños naturalmente te empiezan a contar historias. Uno nunca les ha enseñado la estructura de una historia, ni le ha enseñado que tiene que tener un héroe o obstáculos. El niño naturalmente te cuenta historias porque nosotros ya estamos programados neurológicamente para contar historias. Por algún motivo en la evolución humana, la historia se ha convertido en la mejor herramienta para traspasar información de una generación a otra. Porque lo que sabemos es que las historias son memorables. La gente recuerda historias. No recuerdan datos, no recuerdan simplemente información, recuerdan historias. Y eso creo que es la primera buena noticia. Ahora, ¿qué es el storytelling? Que, como tú decías, en esencia es contar historias, pero el concepto de storytelling alude a un arte, a una habilidad, que es esto de contar historias. Pero el storytelling es el arte de comunicar utilizando historias. Comunicar utilizando historias. Ahora, ¿qué es el storytelling estratégico? Que ahí es donde yo también he ido evolucionando en esto. Para mí el storytelling estratégico es más que solo comunicar a través de las historias, sino que storytelling estratégico es el arte de influir utilizando las historias. ¿Y qué es influencia? ¿Y por qué para mí el tema de la influencia es tan... A mí me encanta el concepto porque yo cuando empecé mi empresa de consultoría, mi foco era trabajar con el tema de liderazgo, con líderes. Porque hasta ese punto en mi vida, a los 30 años, había tenido buenos líderes y también no buenos líderes cuando había trabajado en el mundo corporativo. Y había visto el impacto que tenía en mi propia vida, en mi estado anímico, en mis ganas de hacer cosas, el tener un buen líder, el tener una persona que yo realmente decía, este es un líder, a simplemente tener un jefe. Claro. Y como vi el impacto que tenían los líderes en la vida de las personas, los buenos líderes, como también a veces no los jefes que no se dedican mucho a las personas, etcétera, cuando emprendí, dije, quiero hacer algo al respecto. Quiero ayudar a que los jefes se transformen en buenos líderes. Y para poder ayudar a que un jefe se transforme en un líder, tú tienes que ayudarlo a aumentar su capacidad de influir. Y la influencia, para mí la definición de influencia, es la habilidad de poder llevar a la gente donde tú quieres, pero porque ellos quieren. Que ahí hay una diferencia, porque a veces desde el rol del jefe, con la autoridad que uno tiene o el rango, uno dice, quiero que hagas esto o quiero que la gente vaya a este lugar, y muchas veces la gente lo tiene que hacer porque es el jefe, porque no queda otra. Pero ¿cómo logras llevar a la gente donde tú quieres, pero porque ellos quieren? ¿Cómo logras que la gente te quiera seguir? Que una gran diferencia entre seguirte porque tienen que seguirte, porque nuevamente eres la autoridad o eres el jefe, a que te quieran seguir porque te ven como un líder. Y por eso hablamos siempre de que ser jefe y ser líder no son sinónimos, porque entendemos, por lo menos intuitivamente, este concepto de que no necesariamente por ser un jefe te quiero seguir, ¿no? Y hay gente que a veces no es un jefe y que igual logran tener harta influencia. Entonces, ¿por qué te doy toda esta explicación? Porque para mí el storytelling estratégico es cómo tú puedes influir, cómo lograr llevar a la gente donde tú quieres, cómo lograr llevar a la gente a tomar la acción que tú quieres o a cambiar el paradigma que tú quieres utilizando las historias, que es distinto a solo comunicar utilizando historias. Y eso gente que nos están escuchando, que nos están acompañando, que bueno, mira, ya 270 personas. Es un tema interesante porque desde el punto de vista de los estudios que se han hecho en la universidad que fue en Stanford, una universidad, hicieron un estudio muy interesante en donde pusieron a un César, ¿ok?, a contar una historia y le pusieron unos electrodos en su cabeza. Y a la gente que lo estaban escuchando le pusieron otros electrodos. Y lo que encontraron fue algo interesantísimo, y es que las mismas zonas que César y se iluminaban en su cerebro contando la historia de su padre, cualquier historia que él tenía, oye, sucedía que lo que lo estaban escuchando se prendían los mismos. O sea, imagínense el poder de lo que está hablando César.
O sea, cuando yo cuento una buena historia, los que me escuchan, hay una sincronización perfecta, pero estoy hablando desde el punto de vista cerebral. Y ahí ven el por qué, por lo que dice César, de cómo una historia bien articulada, bien armada, es un instrumento de influencia muy, pero muy poderoso. O sea, que ya no se trata de un tema de romanticismo, de literatura, ¿ok? E incluso de ontología, sino se trata de un tema de lo que somos los Homo sapiens, de cómo logramos esa sincronización cerebral cuando estamos escuchando el cuento del otro. Entonces, Carlos, una cosa que he visto, ¿no? Es que, claro, los seres humanos, como te contaba antes, tenemos este tema en nuestro ADN de contar historia. Entonces, la mayoría de la gente, en un contexto, por ejemplo, más informal, en la casa, con los amigos el fin de semana, en el asado, la gente ahí cuenta historias increíbles, ¿no? Somos buenos storytellers ahí. Lo que he visto no es que no sepamos contar historias, es que no sabemos cómo utilizar las historias como un vehículo emocional para poder comunicar nuestra idea o mensaje. Ahí es donde hay un gap, ahí es donde hay una brecha enorme entre solo contar una buena historia para que la pasemos bien, para poder reírnos un rato, a cómo lograr contar una historia donde logro de alguna manera implantar en tu mente y en tu corazón el mensaje o la idea o la acción que quiero que tú quieras tomar. Eso, que como te decía antes, tiene que ver con tu capacidad de influir, es lo que podemos lograr cuando contamos una buena historia. Por eso hay un gurú de marketing que se llama Seth Godin, que es considerado quizá una de las autoridades máximas en marketing hoy en día. Él en su último libro, que se llama This is Marketing, esto es marketing traducido, se llama así. Él lo que hace en este último libro es recopila casi 30 años de experiencia que él ha estado en el mundo del marketing, asesorando, escribiendo, incluso tiene el blog más visto en el mundo. Él hace un blog y es el blog más visto en todo el mundo. Y él en su último libro dice que se ha dado cuenta que hoy en día ya los clientes no te compran solamente por las características o los beneficios, que es donde la mayoría de nosotros en el mundo comercial, como emprendedor, uno como que, sí, okay, tengo que hablar al cliente de las características de mi producto o de los beneficios que va a tener. Seth Godin dice que hoy eso ya no es suficiente. ¿Sí? Hoy en día la gente ya no te compra por las características, porque hoy en día los clientes te compran por las historias. Entonces, todas las características o todos los beneficios que tú puedas darle al cliente, todos los datos, la información, no tienen valor si es que no logro generar emoción con lo que estoy comunicando. Y la mejor forma de entregar información con emoción para así influir en la acción es utilizando y sabiendo utilizar estratégicamente las historias. Hay una frase que me encanta del libro que tú has leído, que se llama Talk Like TED, que dice, no me acuerdo cuál es el autor, de uno de los TED, de la exposición, donde la persona dice, una mujer dice, nunca una historia sin datos, nunca unos datos sin una historia. Y eso me pareció hermosísimo, ¿no? Porque el tema es, o también esa misma persona decía, las historias son el alma de los datos. Sí. Y me pareció una metáfora poderosísima, muy potente, porque si yo tengo que mostrar, yo soy un financiero, yo soy Eddie Obeida, ¿okay? Que es nuestro socio financiero, que tiene que hablarte del debe, del haber, de números, de datos, de trayectorias. Oye, el contar, aunque él tiene que mostrar unos datos de una forma contundente, clara y veraz, oye, cuando él le pone una historia, oye, le está dando alma. Entonces, César, a este nivel del partido, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos claro la necesidad de ser mejores contadores de cuentos, que ya lo somos, que ya, como tú dices, oye, cuando nos reunimos con nuestros amigos, con nuestros panas, los cuates, echamos cuentos y la pasamos muy bien. Pero ahora lo queremos llevar al mundo empresarial, a nuestro quehacer, a nuestro emprendimiento, ¿ok? Quiero hacer un copy para un correo, quiero prepararme para una reunión con un cliente o quiero convencer a mi jefe o a la suegra. Entonces, yo digo, bueno, perfecto, una herramienta es el storytelling. Cuéntanos, amigo mío,
¿Eso es un gen especial que nace nada más Gabriela Mistral, Neruda, Echeverría, o es algo que de repente los mortales podemos de alguna forma desarrollar y construir? Todos tenemos ya genéticamente este tema de contar historias. Como les decía antes, uno lo puede ver desde un niño cuando ya empieza a hablar, empieza a contar historias naturalmente sin ningún tipo de entrenamiento. Ahora, poder contar buenas historias, poder generar emoción con nuestras historias, poder insertar nuestros mensajes a las historias, eso ya requiere un poco de metodología, llamémosle. Y como cualquier deporte o cualquier arte, cuando uno quiere llegar a ser muy bueno en algo, que es lo que cuando tú lees los escritos de Gabriela Mistral, de Neruda, no es que ellos por primera vez se pusieron a escribir y generaron ese tipo de arte. Ellos dedicaron toda su vida a entender el poder de las palabras, a entender la poesía, las historias, buscaban en cosas simples las analogías, las metáforas, pero eso es ya un ejercicio constante. Si tú quieres ser, por ejemplo, un mejor escritor, tú si te dedicas todos los días a escribir, aunque sea 10 minutos, y escribir lo que sea que estés pensando, te vas a convertir probablemente en un mejor escritor. Si tú quieres ser un mejor contador de historias, también de manera consciente, si tú empiezas a trabajar el músculo de contar historias y de decir, ok, quiero comunicar este mensaje. Y para comunicar este mensaje, en vez de solo decirlo, ¿cómo puedo contar una historia alrededor de esto para darle vida, para darle alma, para darle emoción? Cuando empezamos a hacer ese ejercicio, el músculo se empieza a desarrollar. Entonces, aun cuando todos contamos historias, hay claramente gente que sabe contar historias mucho, mucho mejor, pero esa diferencia de saber contar mejores historias al que quizás no las cuenta tan bien, tiene que ver más con la práctica y que ese que las cuenta bien tiene cierta metodología o entiende ciertos principios en la cual ha podido trabajar y pulir y así después ya logra generar mayor impacto con lo que está haciendo. Por eso el storytelling es un arte, no es solamente una herramienta o una técnica, es un arte porque lo que tú estás haciendo con la historia es generando emoción y cualquier acción que tú hagas que genere emoción es un arte. Pero para poder ser un artista tienes que practicar y tener un poco de técnica y metodología y practicar y practicar y practicar hasta que ya se sienta como algo muy natural. Entonces sí creo que todos tenemos el potencial de llegar a ser grandes contadores de historias, pero para eso tenemos que también ir destruyendo algunos paradigmas que tenemos. Te voy a dar un ejemplo. Hoy mismo estaba terminando un taller, también tuve un taller en la mañana con una empresa y la gente a la cual capacité, ellos son del área comercial, son una empresa que entrega servicios a empresas. Entonces, normalmente los clientes con los cuales ellos se relacionan son gerentes de grandes corporaciones. Y estábamos terminando todo este proceso, tuve varias sesiones con ellos y uno de las personas me levantó la mano virtualmente y me dijo, ¿sabes qué? A mí me hace sentido este tema de contar historias, pero yo no sé si puedo contar esas historias personales, porque los desafío a contar historias personales. No sé si esa historia va a funcionar con mi cliente. Y yo lo escuchaba como él ponía queja tras queja tras queja o objeción tras objeción de que él no iba a poder hacerlo porque no creía que era adecuado contar una historia personal y no creía que iba a funcionar. Y en un momento después que él habló, yo le dije, mira, primero lo felicité, le dije gracias porque durante todas estas sesiones me has desafiado, pero eso dice que estás pensando y que estás viendo cómo incorporarlo. ¿Cómo sabes tú que no va a funcionar? ¿Cómo puedes saber que algo no va a funcionar si no lo has hecho? Qué bueno. Y él quedó pensando y me dijo, no sé, tendría que hacerlo nomás. Y le dije, el gran tema que tú me estás diciendo acá de que estás tratando de buscar la historia perfecta y la historia que sí o sí va a funcionar, eso solamente me habla de tu miedo que tienes de contar una historia frente a un cliente. Y a medida que fuimos conversando, claro, él se fue sincerando, me dijo, sí, la verdad es que a mí me cuesta pensar en que voy a ir con un gerente y le voy a contar historia porque uno está más acostumbrado, si va a hablar con un gerente, mostrarle datos, números. Y ahí le dije, mira, no estoy diciendo que no mostremos datos o números. Lo que te estoy diciendo es que utilicemos las historias para darle alma, justamente, y vida a esos datos y a esos números. Y ahí después ya pudimos hacer algunos ejemplos y le hizo sentido. Ya hacia el final del taller me dijo, ya, me voy a fijar la meta de que en mi próxima reunión voy a contar una historia.
Y le dije, el peor enemigo en estos procesos cuando estamos aprendiendo es querer ser perfectos, es querer tener la gran historia. Y esto es lo mismo que le diría a la gente acá, a la gente en el mundo comercial, para vender algo no es solo una historia. A veces me dicen, ayúdame a armar esa gran historia que es la que me va a ayudar a vender todo. Digo, no hay una sola historia para vender todo, porque depende mucho de lo que tú quieres lograr. Quizás en una primera instancia lo que tú quieres lograr como objetivo es generar confianza con el cliente. Y para eso vamos a usar otras historias. Quizás en un momento tú lo que quieres es manejar algunas objeciones que tú sabes que el cliente probablemente va a tener. Buscamos otro tipo de historias. Quizás en otro momento vas a necesitar comunicar tu producto, tu servicio, y ahí podemos buscar alguna historia para poder comunicar eso. Pero no es una sola historia. Hay que tener muchas en nuestra mochila y lo más importante, empezar a practicarlas, a probarlas, y hasta nosotros nos vamos a sorprender del impacto positivo que nuestras historias van a tener. Estupendo, César, la verdad que sí. Aquí estoy, algunos mensajes los estoy leyendo, también Gabo estará pendiente de algún comentario o algo que valga la pena resaltar. A los que les reitero, a los que tengan algún problema con la conexión, porque en tu casa hay una conexión mala o de repente muchos dispositivos, no te preocupes, bueno, primero trata de entrar y salir y eso puede mejorar la conexión, y si no, no te preocupes porque esto está siendo grabado, lo vamos a subir al canal de YouTube y al final del día vas a recibir el enlace con la grabación perfecta para verla cuantas veces tú quieras, ¿ok? Y seguir aprendiendo de este material importantísimo. Yo me acuerdo, César, precisamente la última vez que estuve ya en tu tierra, ya en Chile, estuve con un gran amigo mío que es un especialista en la comicidad, es un humorista profesional. O sea, de la misma manera que César ha estudiado el contar historias desde lo académico, desde lo literario, desde lo humano, desde lo biológico. Yo no sabía eso, pero los comediantes, los humoristas también lo hacen. Y de tal manera que, oye, si no se trata que tú ahorita, imagínate, vas a ir a un cliente y vas a hacer chistes, o te vas a hacer el payaso, pero cómo poder también incluir en tu proceso de ventas, oye, el humor. Y tiene una metodología. Y él, oye, en esas presentaciones que hicimos allá en Santiago, que la gente estaba, imagínate, si la gente está como reacia a contar una historia, imagínate a contar algo con humor. Pero la gente se dio cuenta que es algo, como tú dices, que se practica y hay una metodología. Y yo quiero pedirte eso, aunque yo sé que tú das esa mentoría y das esas clases, pero por favor, danos alguna idea. A nosotros que estamos aquí, oye, a Domingo, a Eliseo, que está desde, mira Eliseo, qué bueno, Sonia, Andrea, Rina, que está aquí. Ok, me convenciste, César, tengo que contar historias, pero ¿cómo hago para que las historias sean potentes? ¿Cómo hago para que no sea una historia de café y que tengan un sentido y lo pueda aplicar en mis ventas? Porque obviamente nosotros en este espacio tenemos una gran audiencia que está en el mundo comercial, en el mundo de las ventas. Entonces, danos, no sé, alguna metodología, algunos pasos, cómo podemos desarrollar esa competencia, al igual que Rubén Morales nos da unos pasos de cómo introducir el humor, ¿ok? En una conversación. ¿Cómo hago yo, amigo mío, para que la historia sea relevante, sea potente y me ayude a cerrar esa venta? ¿Qué paso no quieres? Y solo para agregar, César, Sonia hacía esa misma pregunta que te hace Carlos, pero Pablo nos dice, y aprovecho de decirte, ¿cuánto tiempo tiene que durar aproximadamente esa historia? Así que en línea, tanto la gente en el chat como Carlos, así que cuéntanos. Mentes brillantes, coincidimos. Idealmente, si hablamos de una historia que vamos a utilizar en un contexto nuevamente más organizacional, reunión con un cliente, presentación con un cliente, etcétera, mi sugerencia, lo que he visto que funciona, es entre 1 a 3 minutos. 1 a 3 minutos. Y 3 minutos yo creo que ya es como un tope máximo, porque también lograr mantener la atención de las personas más tiempo de eso, de forma seguida, porque lo que tú buscas en una historia es que la gente esté viviendo una experiencia contigo a través de esa historia,
más de 3 minutos ya he visto que hay que tener cierta habilidad muy, muy pulida para que la gente te escuche por 5 minutos o 10 minutos en una historia. Creo que todos hemos estado en esa experiencia, en ese momento donde quizás estamos en la reunión con el jefe o con quien sea y se pone a contar una historia y son 10 minutos, 15 minutos y al final también nos desconectamos, nos aburrimos con la historia o no entendemos bien cuál es el foco de la historia, porque también ese otro tema que la gente tiende a hacer cuando no tienen un objetivo claro de lo que quieren lograr con esa historia, cuando no hay una idea o un mensaje central que quieren comunicar, empezamos a contar historias porque nomás nos gusta y de repente nos damos cuenta que hemos estado yéndonos por las ramas. Y en vez de ser estratégico, porque estamos llevando a la gente hacia un lugar, dejamos mucha gente perdida en el camino. Entonces, después las personas dicen, sí, mi jefe cuenta historias, pero no me gustan las historias que cuenta porque me desconecto, porque me aburro, pero eso es porque normalmente o son muy, muy largas y la persona que está contando la historia no tiene la capacidad de mantenerte en atención, o porque tu historia no tiene ningún objetivo, más que solo contar una historia. Y ahí es donde es importante entender nuevamente la diferencia entre un storytelling, que es contar historias, y un storytelling estratégico, que es lograr utilizar las historias como ese vehículo emocional para lograr implantar ese mensaje o esa idea. Y te voy a compartir 5 pasos simples que tú puedes utilizar, que puedes aplicar y que puedes empezar a utilizar de forma inmediata para mejorar tus historias. Esto que te voy a compartir ahora es oro. ¿Okay? Yo normalmente lo enseño a mis clientes, obviamente que me dedico más tiempo y puedo ahondarlo más. Acá por el tiempo que tenemos voy a darte los 5 pasos. Pero si tú quieres, no sé, ir a mi canal también de YouTube o a LinkedIn, ahí estoy siempre compartiendo información y videos para ir ahondando y profundizando en cada uno de estos pasos. Entonces, el primer paso para poder comenzar una historia estratégica, lo principal, ya entendamos que tengo el objetivo claro, no me voy a meter mucho en eso de definir el objetivo y todo, entendamos que ya tengo claro lo que quiero comunicar, tengo la idea central que quiero lograr implantar a través de esta historia, entonces ya esa parte la tengo, ¿ok? Ahora estoy en la etapa donde quiero crear la historia para poder comunicar esa idea. ¿Cuál es el primer paso? Lo primero es que tenemos que generar lo que llamo una chispa. Una chispa. Y la chispa, en palabras más coloquiales, es cómo capto la atención. ¿Cómo empiezo mi presentación, o en este caso, cómo empiezo mi historia, captando rápidamente la atención de la audiencia? Porque te voy a asegurar una cosa, y esto ojalá que lo tatúes en tu cerebro. Si no tienes la atención, si tú no logras tener la atención de tu audiencia, difícilmente vas a poder influir en tu audiencia. Si lo primero para poder llegar a eso de influir en sus paradigmas o en sus acciones, lo primero es que tenemos que captar la atención de nuestra audiencia. Entonces, ¿cómo empezamos nuestra historia de una manera que capte la atención? Algunas cosas que he visto que funciona bien es hacer una pregunta a la audiencia, una pregunta como más autorreflexiva o una pregunta literalmente a ellos donde voy a empezar a traerlos a mi historia a través de la pregunta que les hago. Entonces, si voy a contar una historia o voy a hablar acerca de los desafíos que tenemos con los clientes, yo podría preguntar o podría hacer la pregunta, ¿cuál fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que perdiste a un cliente? ¿Cómo te sentiste? Y hago esas preguntas porque si tú eres un vendedor, te capto la atención, ¿no? Porque tú vas a empezar a recordar o pensar en esa vez que perdiste al cliente y cómo te sentiste. Pero lo más importante es que estoy captando tu atención para ahora empezar a entrar a la historia que te quiero contar. Entonces, la única advertencia en esta etapa de la chispa, porque aquí lo ideal es captar la atención y lo podemos hacer con una pregunta, lo podemos hacer con una imagen, lo podemos hacer con una frase, lo podemos hacer con un dato. Hay distintas maneras. Lo importante nomás es hacerse la pregunta, ¿cómo empiezo esta reunión o esta charla con algo que capte la atención? ¿Okay? Lo importante sí, en esta etapa de la chispa como advertencia, es que sea lo que haga para captar la atención, ¿ok? Pregunta, video, lo que sea, que esa chispa me permita o me ayude ahora a poder entrar a la historia que voy a contar. Si yo te hago una pregunta como la que te hice anteriormente, ¿cuándo fue la última vez que perdiste a un cliente? Y tú estás pensando, reflexionando, y después te digo,
Bueno, solo te quise hacer esa pregunta nomás para que lo pensaras. Ahora voy a hablar de otra cosa, voy a hablar de marketing, o voy a hablar de no sé qué. Para esa persona que acaba de entrar a ese mundo donde hiciste la pregunta, ahora no va a entender la conexión y quizás hasta se va a sentir incómodo o va a decir, ¿por qué me hizo esa pregunta? ¿Por qué César me hizo esa pregunta? Y en el momento que la persona está haciéndose eso, ¿por qué me hizo esa pregunta? Qué raro esta persona, los perdiste, se desconectaron. Entonces, la advertencia aquí con la chispa es que lo que use para captar la atención, que nuevamente puede ser una pregunta, una frase, una imagen, un dato, que me ayude ahora a entrar al segundo paso, que es el contexto de mi historia. El contexto de la historia. Ese es el paso número 2, el contexto. Y en el contexto, tú tienes que responder tres preguntas fundamentales. Primero, ¿dónde ocurrió? Esta historia que te voy a contar ahora, para meterte al contexto, necesito empezar a crear en tu imagen dónde ocurrió, cuándo ocurrió y, lo más importante, a quién le ocurrió. ¿Quién es el protagonista de tu historia? Porque esa es una regla de oro con respecto a las historias. Todas las historias siempre van a tener un protagonista. No existe historia si es que no hay un protagonista. Qué bueno. Ahora, el protagonista puede ser tú, el protagonista puede ser el cliente, el protagonista puede ser este lápiz. Yo quisiera, si quiero contarte una historia acerca del lápiz, el lápiz puede ser el protagonista. Lo importante, si es que voy a usar un lápiz como el protagonista, es que tengo que lograr que las personas que están escuchando mi historia se empiecen a conectar emocionalmente con esto. Y la forma que los seres humanos nos conectamos emocionalmente con otro ser humano es cuando el ser humano empieza también a mostrarnos las emociones que está sintiendo. Las emociones que está sintiendo. Ahora, ¿por qué te digo esto? La mayoría de nosotros, cuando tratamos de contar historias, justamente no entendemos que la historia, el propósito de la historia es convertirse en un vehículo emocional. Entonces, contamos una historia siempre y cuando no nos incomode. Siempre y cuando no tenga que mostrar mucha emoción, porque no quiero incomodar, yo no me quiero incomodar, entonces no voy a contar una historia muy personal o una historia donde tenga que hablar de lo que estaba sintiendo el protagonista. Pero eso va justamente en contra de lo que la historia busca hacer. La historia es un vehículo emocional y por eso la gente recuerda las historias, porque nos genera emociones. Entonces, lo importante con el protagonista es lograr en esos primeros segundos de nuestra historia entregar alguna información del protagonista que ojalá haga que tu audiencia se empiece a conectar, que empiecen a sentir como que el protagonista es como ellos. Porque, y esto es bien paradójico lo que te voy a decir ahora, la realidad es que la gente no quieren escuchar tu historia por escuchar tu historia nomás. No es como, quiero escuchar la historia de César porque admiro a César. La mayoría de las veces, la gente lo que quiere es escuchar su propia historia a través de la historia tuya. Entonces, cuando conocemos a la audiencia a la cual estoy hablando, sé un poco acerca de ellos, tengo un poco de información de quién es ese cliente o esa persona a la cual estoy comunicando, empiezo incluso a armar mi historia desde el contexto, con información, con detalles, que yo sé que la otra persona se va a sentir reflejada o reflejado. Te voy a dar un ejemplo de esto. Si yo estuviera contando una historia, mira, voy a responder las tres preguntas muy rápido, en acción. Si yo estuviera contando una historia mía, podría decir, hace 3 meses estaba en mi oficina. Hace 3 meses estaba en mi oficina. Y ese día en la mañana me llegó un correo de un cliente. Y cuando me llegó el correo, me generó un montón de... Me puse a transpirar porque el cliente puso, necesito hablar contigo urgente. Necesito hablar contigo urgente. Y empezaron a pasar por mi cabeza un montón de pensamientos como, ay, nos equivocamos en algo, ¿qué hicimos mal? Ahora, si yo te estoy contando una historia, que esta la estoy creando en el momento, tú, si eres un vendedor y has tenido alguna experiencia similar, probablemente te estás conectando y estás diciendo, oh, eso me ha pasado a mí, ¿qué le pasó a él? ¿Por qué el cliente le dijo, necesito hablar contigo urgente? Ahora, tú quieres saber el resto de la historia, porque logré en el contexto de mi historia llevarte a que te conectaras con lo que le está pasando al protagonista. Y eso es lo importante. Lo que nosotros como seres humanos queremos y buscamos siempre es primero conectarnos
con otros seres humanos. Por eso decimos que somos seres sociales. Entonces, todos entendemos que somos seres sociales y lo decimos y lo decimos. Ser un ser social significa que primero queremos conectarnos con otras personas. Eso, una frase mía es que siempre digo, la gente primero quiere conectarse con el mensajero antes que con el mensaje. Después, si se conectan con el mensajero, van a estar mucho más dispuestos a escuchar el resto del mensaje. Bueno, en la historia, tú tienes que lograr que en esta etapa del contexto la gente se conecte con el protagonista. Y cuando se conectan con el protagonista, ahora están mucho más dispuestos y deseosos incluso de escuchar qué le pasó, qué viene ahora. Porque el tercer paso son los obstáculos. El tercer paso de este proceso, después de que ya logré generar la conexión con el contexto, ahora es donde te voy a emocionar con los obstáculos. Porque toda historia también tiene que tener eso, ¿no? Es otra regla de oro en las historias, que tiene que tener siempre algún conflicto. Tiene que haber algún conflicto, tiene que haber algún desafío, tiene que haber un fracaso. Pero si tu historia no tiene nada de eso, si tú quieres contar nomás una historia de lo increíble que eres y de lo bueno que eres y de lo maravilloso que eres, esa historia no va a generar ningún tipo de emoción. Probablemente va hasta generar un poco de rechazo, porque lo interesante es que cuando nosotros somos vulnerables en nuestra historia, cuando logro hablar, si estoy contando una historia mía, de mis fracasos o mis desafíos o mis obstáculos, no solo genero conexión, porque tú también has vivido situaciones así, sino, y fíjate lo que te voy a decir ahora, generas credibilidad, que es lo que muchas veces estamos buscando, ¿no? En nuestras conversaciones o cuando estoy haciendo una presentación, quiero generar credibilidad y confianza hacia mí. Lo que genera credibilidad es la vulnerabilidad. Porque cuando somos lo suficientemente valientes para ser vulnerables frente a otro, generamos en el otro el deseo de confiar y de creer en nosotros. Por eso muchas veces yo te dije que al principio yo trabajé con jefes y hasta el día de hoy mis principales clientes son líderes y gerentes de empresas. Y lo que tiende a pasar muchas veces con ellos es que la gente los ve muy distantes. Los ven como gente muy lejana. ¿Y por qué pasa eso? Porque si es que te cuentan una historia, te cuentan siempre la historia de lo increíble que son, de cómo siempre han sido los mejores, de cómo siempre han hecho bien las cosas. Y eso genera desconexión y genera desconfianza. Porque hay algo en mi cabeza, inconscientemente, que me está diciendo, no estás siendo 100% honesto conmigo. Porque la vida no es así. No hay un ser humano perfecto, no hay un ser humano que nunca se ha equivocado o que cuando tuvo que ir a una reunión con un cliente no sintió nervio, ¿no? No existe eso. Todos en algún momento sentimos miedo, todos en algún momento tenemos cosas que nos cuestan, todos en algún momento fracasamos, y son esas historias las que intensifican la emocionalidad. Ahora, la historia no termina ahí, que esa es la parte buena, porque no es que vamos a ser vulnerables o hablar de los desafíos, de los obstáculos y terminar ahí la historia, porque si no, ahí sí quizás tú no te va a ver muy bien terminando la historia diciendo, bueno, y contesté el teléfono y el cliente me dijo que dábamos un pésimo servicio. Y ese es el fin de la historia. No sería una muy buena historia y hasta probablemente te dejaría en un estado anímico más bajo. Por eso el cuarto paso es la solución. El cuarto paso de este proceso es que tu historia tiene que tener una solución, tiene que terminar de una manera emocionalmente alta. Ahora, a veces eso significa que literalmente tu historia, el protagonista de tu historia que se enfrenta a X obstáculo, lo soluciona y le muestro a mi cliente cómo lo soluciona. Aquí, por ejemplo, si hablamos de historias de ventas, en esta etapa de las soluciones donde muchas veces insertamos nuestro producto, nuestro servicio. Aquí es donde hablamos cómo nuestro producto, nuestro servicio es una solución para el problema que está viviendo el protagonista. Entonces se convierte en una especie de héroe nuestro servicio, nuestro producto para ayudar al protagonista a salir del desafío, del problema en el cual está. Pero lo importante es la etapa de la solución. Aun cuando a veces tenemos historias donde literalmente no solucioné el problema, lo que sí tiene que haber siempre es por lo menos una madurez, por lo menos un aprendizaje por parte del protagonista. Incluso, mira, te voy a dar aquí un secreto. Voy a desnudar todo lo que es una historia y lo vamos a dejar en la esencia nomás, en su esencia. La esencia de cualquier historia, lo único que está tratando de hacer una historia en su esencia es mostrarte el camino de transformación.
de un personaje. Toda historia, ahora cuando tú empieces a ver películas o leer un libro, te vas a dar cuenta que lo único que te está tratando de contar una historia es un proceso de transformación o de cambio de un personaje o de un protagonista. Y ese proceso de transformación, claro, tiene altos y bajos, tiene desafíos, tiene conflictos, tiene momentos buenos, momentos malos, pero al final de la historia siempre queremos que el protagonista esté mejor que como cuando comenzó. Y a veces estar mejor significa estar mejor literalmente porque se ganó al cliente o porque solucionó el problema, o a veces mejor significa aprendió. Sacó algo de esta experiencia que lo hace ser un mejor ser humano, lo hace tener una perspectiva distinta. Y ese es un proceso también de transformación o de cambio. Ahí tenemos 4 pasos. Yo te dije que eran 5. Ahí tenemos 4 pasos y estos 4 pasos ya son suficientes para tener una buena historia. Es decir, empezar con una chispa para captar la atención, tener un contexto donde tú puedas introducir al protagonista y que la gente se conecte, obstáculos, ¿sí? Y una solución. Ahora, lo que justamente hace que tu historia sea estratégica es este último paso, porque hasta ahí tenemos una buena historia. Lo que hace que tu historia sea estratégica es el paso 5. Y el paso 5 es el aprendizaje, pero el aprendizaje que tú le quieres dejar a la audiencia. No es solo el aprendizaje que obtuvo el protagonista o la transformación que tuvo el protagonista, porque ahora, en el paso del aprendizaje, tú quieres dejar ese aprendizaje del protagonista en manos de tu audiencia. Ahí es cuando tu historia realmente se convierte en algo memorable. No es solo porque fue una buena historia, sino porque lo que tú le estás dejando a ellos como aprendizaje o como invitación o como moraleja es algo que les va a servir y algo que les va a agregar valor. Y cuando la gente siente que lo que tú me entregaste me agrega valor o me ayuda, ahí es cuando tu historia se convierte en algo memorable para ellos porque le genera un cambio a ellos también. Es decir, la transformación que vivió el protagonista ahora se convierte de alguna manera en la transformación que ellos también pueden llegar a tener. Y eso hace que tu historia nunca más la olviden. Ahora, lo que yo acabo de hacer contigo, yo de manera muy rápida te enseñé estos 5 pasos porque te quise enseñar la cosa más importante para que tú puedas contar historias estratégicas. Esta es la cosa más importante para que tú puedas contar historias estratégicas. Y si tú recuerdas la palabra cosa, vas a recordar también estos 5 pasos que yo te acabo de enseñar. Entonces, la próxima vez que tú tengas que contar una historia y necesitas hacer una historia estratégica, pregúntate, ¿cuál es la cosa más importante? Y vas a recordar que la cosa es chispa, la C, contexto, otra C, que es la que llamo al C al cuadrado, O de obstáculos, S de solución y A de aprendizaje. La cosa más importante para que tú en tu próxima reunión o presentación puedas utilizar el storytelling estratégico. Pues gente, qué cosa tan espectacular nos ha estado regalando aquí César, qué cosa tan valiosa el poder entender y llevarnos la cosa. Porque qué bueno que podemos entonces ahora cerrar este aprendizaje con la cosa clara, como diríamos también. Y qué bueno entonces nos da ese acróstico que tiene que ver entonces con los pasos. A ver si me los aprendí. La primera C tiene que ver con la chispa, la otra C tiene que ver con el contexto, la O tiene que ver con los obstáculos, ¿ok? La S tiene que ver entonces con la solución y finalmente la A. Oye, se puede aprender, la verdad, que es Exacto. Es el aprendizaje. Pues César, la verdad que espectacular. Espectacular porque sabes que tengo ahora un cierre en donde yo quiero dar un cuento, quiero hacer una historia y voy a ver si fue un buen alumno para entonces comunicar a la gente que está muy contenta, nos están dando las felicitaciones. Mira, estoy viendo aquí a Oriana, oye, excelente, lo está diciendo Marixa. Qué bueno, gente que le ha gustado porque yo sabía que nuestro invitado de hoy tiene la cosa muy clara. Y la verdad que ha mostrado de una manera sencilla y directa lo que tenemos que hacer. Esto es clave, gente. El poder practicar este acróstico, cosa con la C primera al cuadrado, te va a dar un foco.
y eso te va a permitir llevarlo no solamente a la conversación, a tu correo, a tu copy de tu post, ¿ok? A una publicación para que entonces tenga más conexión, o para utilizar una palabra mucho más sexy que estás utilizando ahorita, tiene que ver con el tema del engagement. La verdad que César, increíble, qué cosa tan directa. Y bueno, antes de entonces yo practicar la historia que quiero dar, palabras finales, tus datos, cómo te ubicamos, cómo podemos buscar más información tuya. Bueno, si quieren saber más de mí, incluso pueden ir a mi página web, cesarcastrov.com, y ahí en mi página web tienen acceso a, incluso ahora durante el mes de octubre, liberé gratuito, hablo de los 3 secretos para hacer que historias sean irresistibles. Y esa es una masterclass gratis que se pueden inscribir. Si van a mi página, ahí bajan un poquito y está la invitación para que puedan participar. Nuevamente, una forma de poder ir agregando más valor y ayudando a las personas a aprender a utilizar esta habilidad, a potenciarla, a transformar esta arte que todos tenemos de contar historias en algo que puedo utilizar estratégicamente. Entonces, mi página web, cesarcastrov.com, y también si quieren saber más o aprender más, pueden escuchar mi podcast de Storytelling Estratégico, que está en Spotify o en iTunes. Escriben Storytelling Estratégico y es el único podcast de Storytelling Estratégico donde ya tenemos 23 episodios, y en cada episodio trato de ir profundizando, ahondando, haciendo un doble clic en algunos principios, algunas técnicas muy tácticas para al final ayudar a que todas las personas puedan aumentar su influencia utilizando el poder de las historias. Qué bueno. Y bueno, voy a aprovechar entonces a tener este mentor para que luego me diga qué tal lo hice. ¿Ok? Es una historia. Yo no sé si te ha pasado como a mí, que después de haber prestado una atención increíble a un cliente y haber tenido detalles, cuidado con los detalles, ¿ok? Y haber dedicado mucho tiempo a ese cliente, oye, te has enterado que le ha comprado a otro. Y no entiendes por qué, al igual que yo, oye, manejé la relación, lo hice bien, estuve con él, para al final darme cuenta que le ha comprado a otro. Esto tiene su origen, o la explicación, en la crisis que hubo en el 2008-2009, en donde, como recordarás, hubo una caída de la bolsa, una caída del mercado, y mucha gente lo pasó muy, pero muy mal. Efectivamente, oye, no había que vender, no había quien comprara. Pero hubo una cantidad de vendedores que no solamente siguieron vendiendo, sino que vendieron mucho más. Y eso originó entonces el estudio de Gartner que generó un libro llamado Challenger Sales, que determinó que ese tipo de clientes, ese tipo de vendedores podían destacar y vendían mucho más, incluso en una situación de crisis como aquella que se vivió en el 2008-2009. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Por eso, lo que hemos estado trabajando, a ver, voy con la chispa y ahí el contexto, ok, los obstáculos. El tema es que esta gente, este estudio originó o determinó 5 modelos o 5 perfiles de vendedores. Y lo interesantísimo, y que para mí fue una sorpresa, porque vino, oye, si tú quieres, a darme una cachetada, y mostró que el modelo netamente relacional era el gran perdedor. O sea, que ese modelo que yo estaba confiando tanto de mantener una confianza, de ser amigo de mi cliente, de cuidar los detalles, era el gran perdedor. Y surge un nuevo modelo que es el vendedor desafiante. O sea, ¿cómo hacer para que, además de tener una muy buena relación con tu cliente, puedas desafiarlo, puedas hacerle preguntas que lo saquen de su zona de confort, que le ponga la cabeza de este color? Por eso queremos invitarte a, después de una cantidad de ejercicios que hemos hecho de prueba y error, a un programa que ya vamos por la 5ª cohorte, ¿ok? En donde lo hemos llamado la séptima, gracias, que lo hemos llamado vendedor desafiante, ¿ok? Esto se originó por esa necesidad de querer mostrar una estrategia para poder nosotros
evolucionar de un modelo netamente relacional a uno mucho más desafiante. Y por eso hicimos la primera corte, se llenó, hicimos lo mismo con la segunda y estamos ya en la séptima corte del programa que hemos llamado Cómo vender más como un vendedor challenger. La idea que después de esa prueba y error que tuvimos en los primeros 6 cohortes, que fue efectivamente un éxito y hemos aprendido muchísimo, queremos ofrecerte entonces esta siguiente cohorte. Hemos tenido los participantes, lo hemos probado con más de 20 industrias, han estado presentes más de 15 países y más de 100 vendedores profesionales de las ventas nos han estado acompañando. El objetivo es precisamente eso, oye, sabemos que el modelo netamente relacional no es suficiente, necesitamos, y aquí César nos dio una herramienta poderosísima de evolucionar a un modelo mucho más desafiante. Y eso es lo que queremos brindarte en estas 8 horas intensas que vamos a trabajar. Darte la solución, darte cuál es el camino y acompañarte en ese camino para que pueda ser mucho más desafiante en tus ventas. Somos 3 facilitadores que vamos a estar contigo. Vamos a tener la visión de Maru como coach, la mía como por mis canas con el tema de las ventas y con Gabo, que nos va a hablar de un tema que es fundamental y necesario, que tiene que ver con las metodologías ágiles. ¿Ok? Tenemos una oferta muy especial que puedes ver tú ahí, un descuento que puedes utilizar, ¿ok? Accionando la promoción, el código especial Soy Higher, donde tú puedes obtener hasta un 17% de descuento. Como verás, lo que queremos es enseñarte y que entiendas que para tú poder ser desafiante, y ahí, César, voy a aplicar la última S, la última de aprendizaje, tú tienes que hacer 3 cosas. Tienes que enseñar algo nuevo a tu cliente. Por eso te felicito por estar hoy con nosotros, porque has aprendido muchas cosas de la mano de César que te van a permitir enseñar a tu gente. Sigue con eso, sigue buscando información, sigue obteniendo información para que puedas contar historias, para que te puedas conectar con la gente y enseñarle. Tienes que adaptar. Porque no solamente, como dijo César, es contar una historia, sino es adaptarla a la persona, adaptarla a su estilo, a su forma, ¿ok? Tratarlo como él o como ella quiere ser tratado. Y finalmente, este modelo de ventas desafiantes te invita a que seas tú el que tomes el control. Y eso es lo que vamos a estar trabajando en este programa, Cierra Más Ventas como Vendedor Challenger. ¿Cómo estuvo esa historia, César? ¿Qué le quitaría? Bien, aprende rápido. Aprende rápido. Súper bien. Pues bien, muchas gracias, César. Y la verdad, gente, a todos, gracias por esta tarde, esta mañana maravillosa, de mucho aprendizaje, de mucho conocer. Gracias, por supuesto, Gabo, por dar el soporte a toda esta situación y a las más de 300 personas que hoy nos estuvieron acompañando. Recuerden, van a tener un correo con el enlace de esta grabación. Tienen los datos de César. César es una persona, como dirán en España, es un tío que responde y la verdad que es un privilegio haberlo tenido hoy con nosotros. Gracias, César, nuevamente. Un gran saludo a tu bello país, Chile, que amo profundamente su gente, su gastronomía y que bueno, pues seguiremos en contacto y seguiremos aprendiendo juntos. Muchas gracias. Un gusto haber compartido acá con ustedes. Qué bueno. Bien, amigos. Entonces, nada, despedirnos. Gracias, Carlos. Gracias, César, por lo que fue esta hora y súper cumplidos desde el punto de vista de que son la 01 en cualquier parte del mundo. Viva Chile, nos escribe Juan Cabrera y seguramente sí, toda Chile, toda Latinoamérica, yo creo que nos caracteriza porque nos encanta contar historias y qué bueno que ahora le encontremos una estructura. César, mi agradecimiento también desde aquí por todo tu conocimiento. Carlos, gracias siempre por la disciplina cada 15 días en este espacio, quienes nos quieran acompañar luego y que terminen de tener un muy bonito día. Y ya va, Gabito, sí, antes que corte, que se me olvidó.
La próxima semana vamos a tener como invitado a un descarado que además que te sabes que César lo conoce. Es el señor Nathan de la Escuela de Ventas allá en España. Este tipo es un descarado porque yo lo invité a que viniera a dar, como César, a hablarnos. Y hoy en la mañana le dije, César, Nathan, necesito el título. ¿Y sabes cuál es el título de la ponencia del próximo invitado dentro de 15 días? Nada más y nada menos que personas no compran personas. O sea, el tipo tiene el tupé, ¿verdad? Después de yo estar 7 años hablando de que personas compran personas, la ponencia del hombre de este tío va a ser personas no compran personas. Vamos a ver qué nos dice este señor, vamos a ver qué cara tiene él para venirme a decirme eso y ojalá que nos puedas acompañar. Estará recibiendo la invitación también y ojalá que nos podamos ver nuevamente dentro de 15 días. Gente, muy buenas tardes, que Dios los bendiga y estamos en contacto. Cuídense, que estén muy bien todos. Bye.